Hola, el día de hoy vamos a explicar acerca del llenado de la tarjeta de control de administración de tratamiento. En primer lugar, en el primer apartado, vamos a seleccionar la institución a donde pertenece el paciente. Por ejemplo, puede ser MSP, Zulca, INSPOL, INSFA, etcétera, etcétera, etcétera. El otro apartado va a corresponder a la provincia en donde se encuentra, el área a la que pertenece, el nombre del establecimiento de salud y la fecha en la que inicia el paciente el tratamiento, seguido de los datos personales del paciente, como apellidos, nombre, edad, sexo, el número de historia clínica, que es el número de cédula, y el número de caso. Recordemos que ese número de caso es exclusivo de cada paciente. Así como también le vamos a pedir la dirección domiciliaria, la cual va a ser importante para saber a qué centro de salud el paciente tiene que acudir. Seguida de la ocupación que se dedica, en caso de que trabaje en algún lugar, la dirección del trabajo y de nuevo el documento de identidad, que es el número de cédula. Seguido de esto vamos a tener un apartado que es el tipo de paciente, el cual lo vamos a llenar solo si el paciente es un caso nuevo, lo vamos a marcar, si no, queda en blanco. Después hay un apartado que dice BCG, en donde tienes que poner si se aplicó o no la vacuna. En caso de que no se haya aplicado o si no sabe, tenemos que buscarle la marquita en el brazo. Así como también tenemos que poner el peso en kilogramos con el que inició el tratamiento. Seguido de esto tenemos que ver qué tipo de tuberculosis es. Por ejemplo, tenemos tuberculosis pulmonar, BK positivo, extrapulmonar, pulmonar BK negativo pero un cultivo positivo, o pulmonar BK negativo y un cultivo negativo, o también puede ser meningitis. Seguido del estudio de VIH, si es que tuvo cita con consejería una preprueba y en tal caso la fecha y el resultado de esta prueba. Después vamos a llenar el examen de diagnóstico de tuberculosis, en que corresponde, en que vamos a hacer una vaciloscopía que va a constar de 2 muestras. Ponemos el resultado de cada muestra y la fecha en la que se dio el resultado. Después, asimismo, que se hizo cultivo, el resultado y la fecha en la que se lo hizo. Y los rayos X lo mismo, el resultado y el informe. Bueno, en el apartado de esquema de tratamiento vamos a tener 2 fármacos con dosis fija y fármacos sin dosis fija. En el con dosis fija vamos a tener la primera fase, que va a constar de rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol, y la segunda fase de rifampicina con isoniazida y isoniazida. Entonces ahí vamos a colocar el número de lote de todos estos medicamentos. Y si es con dosis fija, lo mismo. Tenemos que entender que la primera fase consta de 50 dosis y va a ser una diaria, y en cambio la otra son 50 dosis, pero van a ser trisemanal, 3 veces por semana. Abajo, en el control de la administración de medicamentos, vamos a colocar el mes y el año en el que se inició el tratamiento. Por ejemplo, abril del 2025.
Y en el número 1 no es que va a ser el día 1, sino que usted va a anotar ahí 16 de abril, 18 de abril, como sea. Y ahí vamos a ir por meses. Entonces, en el mes de abril, ¿qué día comenzó? Seguido abril, mayo, junio, julio y así, hasta que se completen 50 días. Después tienen que realizarse controles, resultados de BK, resultados de cultivo, etcétera, 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 y tener en cuenta el peso con el que el paciente está. En otra parte de la cartilla, acá vamos a tener las reacciones adversas a los medicamentos, en donde vamos a anotar si tuvo o no tuvo reacciones y un comentario, describir el tipo de reacción adversa, así como también si se tuvo que suspender el tratamiento, si fue una suspensión total, una suspensión parcial, y si se tuvo que cambiar el tratamiento, así mismo describirlo. Después vamos a anotar la condición de egreso del paciente, en donde vamos a anotar la fecha en que egresó y en qué condición: curado, transferencia sin confirmar, tratamiento terminado, abandono, si fracasó el tratamiento o si falleció. Después, en la tabla de más abajo, hay un apartado que se llama estudio y control de contactos, en donde vamos a anotar todos los contactos del paciente, número de orden, apellidos y nombre, la edad, si es masculino, femenino, si tiene síntomas respiratorios, cicatrices de la BCG y los resultados de la vaciloscopía 2. Hay que hacer 2 vaciloscopías. Y la terapia preventiva con isoniazida, se la recibió o no y cuándo la recibió. Esta es en los adultos. Hay otra tabla más abajo que dice menores de 5 años. Vamos a hacer lo mismo, el número de orden, vamos a agregar el peso y vamos a anotar el día en que colocamos en estas 9 semanas la isoniazida, que son 5 miligramos kilogramo día. Asimismo, en la fecha en que se termina el resultado y el tratamiento. Así como también hay una tablita que dice seguimiento del paciente en tratamiento. Esta tabla nos va a ayudar a controlar a nuestro paciente. Se anota la fecha de la consulta médica, la entrevista de enfermería, la entrevista con trabajo social, visita domiciliaria y charla educativa. Recordemos que esta enfermedad se la puede tratar en conjunto y todos debemos de coordinar para que el paciente obviamente egrese como curado. Eso, muchas gracias.